Buen día, familia preciosa, sean bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Como se pueden dar cuenta, el patio ya por fin está terminado y por aquí les voy a dejar un video para que puedan ver el antes y el después. Me siento muy contenta y agradecida con el resultado, quedó más bonito de lo que esperaba. Vean nada más, ya empezaron a llegar nuestras primeras visitas al jardín. Del último video que les compartí, la única modificación que se hizo fue la macetera que pueden ver aquí en medio. Y con eso terminamos la remodelación de este espacio. Si tú quieres ver todo completo, te invito a ver los últimos 2 videos que he subido aquí en el canal. Vean, familia, algunas plantitas ya nos empezaron a regalar sus primeros hijitos. Conforme pasan los años, vamos creciendo y madurando, más empezamos a ambicionar el llevar una vida tranquila, lejos de tantos problemas y lejos de chismes. Recuerdo muy bien, familia, que hubo una etapa de mi vida en donde estuve en círculos que en vez de ayudarme, solamente me perjudicaban. Constantemente tenía que estar aclarando cosas. De pronto, por alguna palabra que había dicho, ya estaba inmersa en un chisme. Mis faltas siempre eran vistas como algo grande, mientras que yo tenía que pasar por alto cosas peores. No soy la persona que se retira a la primera ofensa, ya que creo que estas situaciones nos ayudan a ejercitar la humildad y el perdón. Sin embargo, cuando una situación me está drenando emocional y mentalmente, y peor aún, ha cruzado la línea de mi familia, entonces sí, sé retirarme valientemente. La vida luce más dulce y más bonita cuando concentras todos tus pensamientos y tus esfuerzos en hacer feliz a tu familia. Parece mentira, pero estar inmersa en círculos conflictivos drenan nuestra paz. Esa energía que deberíamos estar invirtiendo en casa, la invertimos pensando en lo que otros están diciendo sobre nosotros. Como se pueden dar cuenta, Carly se levantó muy reflexiva el día de hoy. Pero bueno, familia, acompáñenme a cocinar en esta tarde. Vamos a hacer unas tortitas de ejote. Es una receta muy fácil, rápida y económica. Ya tengo mis ejotes desinfectados, voy a cortarles la punta y voy a empezar a picarlos así como del tamaño de 1 centímetro aproximadamente. Los vamos a poner a hervir con un trozo de cebolla, un diente de ajo y un puñito de sal. Me gusta que los ejotes queden bien cocidos, así que les voy a poner unos 15 minutos de cocción. Para la salsa vamos a necesitar 4 jitomates bien maduros, un trozo de cebolla y un diente de ajo. Vamos a estar acompañando esta deliciosa comida con un rico arroz blanco. Vean por aquí los ejotes, según esto ya estaban listos, pero los probé y sentí que les faltaba un poquito más de cocción, así que le di en total 15 minutos. Mientras lavaba el arroz me estaba acordando que una de ustedes me recomendó usar el agua del arroz para regar las plantas, que según esto es muy bueno, así que yo me puse por aquí a aplicar el consejo que me dieron, para que vean que sí les hago caso y que sí las leo. ¿Qué pasó?
No lo saben, pero mientras cocino, mi corazón va sanando. Y dirán, ¿de qué va sanando, Carly? Va sanando de aquellas cosas que quise tener mientras era hija y no lo tuve. He dicho esto muchas veces, pero personalmente me marcó mucho que en casa no hubiese comida casera. Marcó tanto mi vida que siento que a veces exagero un poco. No me perdono que mi familia se vaya sin desayunar, que mi familia no cene. A veces incluso mi esposo me dice que me tranquilice, que podemos comprar algo afuera. A menudo creo que trato de ser todo lo contrario de lo que sentí que dolía en mi infancia. Nuestros ejotes ya estuvieron listos, vamos a retirarle el agua. Vamos a agregarle a la salsa un chile jalapeño desvenado y también 2 cucharaditas de consomé de pollo. Voy a picar un poco de queso panela, pero tú puedes usar el queso de tu preferencia. Vamos a agregarle al ejote 2 cucharadas de harina de trigo normal de todo uso. Vamos a revolver muy bien. Y le voy a estar agregando también el queso panela que estuvimos picando. Vamos a agregarle 3 huevos con un poquito de sal. Dos cucharadas más de harina y vamos a revolver muy bien. ¿Ya vieron qué fácil es hacer estas tortitas? Solamente hay que cuidar que se doren bien para que cuando les vayas a dar la vuelta no se te vayan a desbaratar. Cuéntenme si ustedes ya sabían de esta receta. Vean nomás qué rico huele esto. Nuestra salsa de tomate ya estuvo lista y debo decir que el chile jalapeño le dio un sabor muy especial. Quedó bien rica. Vamos a empezar a agregar las tortitas y vamos a dejar hervir la salsa unos 2 minutitos más junto con las tortitas. No saben de verdad qué rica está la salsa. No tiene ningún sabor ácido, está muy rica. Mi esposo y mi hija estuvieron el día de hoy bajando a la ciudad porque Cari tuvo un día de convivencia con sus amiguitos en la ciudad.
Ya de regreso le pidió a su papá si podían pasar a dar una vuelta en un camino al que a ella le gusta mucho, y mi esposo aprovechó también ahí a sacar el dron y echarlo a volar. El dron es el medio por el cual ustedes pueden ver las tomas tan bonitas que les hago del pueblo. Él ya se hizo experto en todo esto. Mientras yo ya los estoy esperando con un plato de comida caliente en casa. Bueno, familia preciosa, y ya estuvo lista esta comidita. Vean, por aquí está el arroz, bien esponjadito. De este lado tenemos las tortitas de ejote. Vean nada más qué pinta tiene esto. Y por aquí están los frijolitos deliciosos. Espero que les haya gustado mucho la receta y que lo intenten en casa. Estoy segura que les va a quedar delicioso. Y así de fácil vamos a comer súper rico el día de hoy. Muy rico. Delicioso. ¿Está rico? Delicioso, mi vida. Muy delicioso. Rico. ¿Rico? ¿Estos son los frijolitos que tienen, mami? Sí, ese se llama ejote. Ah. Está bien rico. Me pongo muy contenta cuando veo que mi familia disfruta del platillo que hice con mis propias manos. Me hace ver que todo el esfuerzo que hice en la cocina valió la pena. Y esta fue nuestra tarde en casa, fue muy bonita y acogedora. Pero lo más bonito fue que después de la comida fuimos a un servicio de iglesia aquí en el pueblo. Les grabé un poquito, disculpen la mala calidad porque lo hice con mi teléfono. Una vez más tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Es para siempre, aleluya, amén. La diferencia entre Marta y María fue que María supo cuál era el momento indicado para dejar el afán por las labores domésticas y en cambio sentarse a los pies del maestro a aprender de él. Y así fue mi noche aprendiendo de él. Deseo, familia preciosa, que sea una semana en donde puedan dejar en pausa las cosas urgentes y dedicarse a las cosas más importantes de la vida. Tengan una bonita semana. Los quiero mucho.